Hola, mi nombre es Carlos Caicedo, yo soy estudiante en la Universidad del Rosario y les voy a hablar sobre la crisis económica de 1994, también conocida como el efecto tequila o el error de diciembre. ¿En qué consistió esta crisis? La crisis radicó en la escasez de reservas internacionales del Banco Central de México. En otras palabras, el Banco Central de México se quedó sin dólares. Eso ocasionó desempleo, la inflación subió un 50%, mucha inversión extranjera se fue de México, empresas quebraron, gente desempleada, la producción bajó, el consumo también bajó y México casi que entra en una recesión. ¿Cómo salió México de este problema? Tuvo que recurrir al financiamiento internacional, 20 billones de dólares, 1.000 millones es un billón, 20 billones de dólares de Estados Unidos, 17 billones del Fondo Monetario Internacional, 10 billones del Bank for International Settlements, 1 billón del Banco de Canadá y otro billón de naciones latinoamericanas, entre ellas Argentina y Brasil. Paréntesis, es que Argentina fue una nación directamente afectada por la crisis en México. ¿Por qué? Por la especulación. Debido a la especulación internacional, Argentina es un país también que está en su momento, tenía una economía emergente, entonces la gente dijo, o sea, esto le está pasando a México, es muy probable que le pase a Argentina, entonces mejor no invirtamos allá. Entonces fue un efecto casi que directo en Argentina, sin Argentina tener, digamos, la culpa. Bueno, los voy a contextualizar un poco para que entiendan la crisis mejor. Todo empezó cuando el expresidente mexicano Carlos Salinas, él tuvo un periodo de 6 años en el poder, de 1988 a 1994, por medio de decisiones muy acertadas, fomentó la economía en México e hizo de México un atractivo para inversionistas extranjeros. Él firmó el NAFTA, que es el Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, privatizó la banca nacional e invirtió en infraestructura. Esto ocasionó una apertura comercial, se reactivó la economía, incrementaron las exportaciones y la inversión extranjera aumentó. Todo iba muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? En los últimos 6 meses de su gobierno, el señor aumentó el gasto y eso generó un déficit. Ese déficit él lo intentó compensar emitiendo tesobonos, bonos del Tesoro mexicano, que se compraban en pesos mexicanos pero se pagaban en dólares. Tenían un plazo de 6 meses y una tasa del 34.9 nominal anual. Entonces, él ya de por sí había dejado un déficit. Cuando llegó el nuevo gobierno, el del señor Ernesto Zedillo, el 1 de diciembre de 1994, él pensaba devaluar el peso. A partir de la especulación, la gente le perdió la fe al peso mexicano, le dijeron, esta moneda va a perder la fuerza, vamos a empezar a comprar dólares. Entonces eso ocasionó que toda la gente fuera como locos al Banco Central de México, compraran sus dólares, cambiaran sus pesos, ocasionando que las reservas de México de dólar bajaran casi a 2 billones de dólares, alcanzaron a bajar y estaban en 40 billones. Eso fue en cuestión de 3 semanas. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Bueno, como ya les había dicho, una devaluación del peso grandísima, la inflación aumentó en un 50%, el desempleo aumentó, un colapso de la actividad económica, se quebraron más de 10.000 compañías, le faltaban obligaciones de las familias, deudas en dólares que no podían pagar, y esto afectó a Argentina pues, directamente. Y la fuga de capital de México fue casi que instantánea. Entonces, en ese sentido, México para salir de su crisis tuvo que recurrir a financiación internacional, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que les aportó 17 billones de dólares, 1.000 millones es un billón, 17 billones de dólares del Fondo Monetario, Estados Unidos les dio 20 billones, el Bank for International Settlements les dio 10 billones de dólares, Banco de Canadá 1 billón y otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, les dieron 1 billón de dólares. Bueno, esta fue la única forma en que México pudo salir de la crisis después de los casi 3 años, o sea en el 96, y pues fue a partir de estos préstamos y bueno, ese fue más o menos como la crisis como tal. El fenómeno que empeoró la crisis fueron los arbitrajistas. ¿Cuál es el papel de esta gente? Bueno, tú ibas al Banco Central de México, comprabas 1 a 1, peso por dólar, pero entonces como ya estaban escaseando las reservas,
empezaron a vender solo a definidas horas y en definidos días. Entonces, ¿qué hacía la gente que tenía dólares? Ellos ya dejaron de cobrar un peso por un dólar, sino decían, dame un peso, 1.5 pesos mexicanos y te doy un dólar. Entonces, esos arbitrajistas ya empezaron a cambiar por encima de la tasa. Y aparte de eso, con esos pesos mexicanos volvían al banco y los cambiaban. Entonces eso empeoró la crisis, aceleró mucho la agotación de reservas. Pero cabe resaltar que el modelo no explica ni describe exactamente lo que pasó en la crisis, pero sirve para hacernos dar una idea y de ver qué consecuencias tuvo en la economía mexicana. Empezamos acá, el mercado de fondos prestables. Vemos que cuando la gente va al banco y cambia sus pesos por dólares, enseguida la oferta monetaria del peso mexicano disminuye. Este aumento en la tasa de interés no ocurre porque recordemos que R es igual a R mundial. Entonces lo que ocasiona es una presión para que la tasa de interés aumente, pero esta permanece igual. Ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá efectivamente la oferta monetaria disminuye. Eso se modela con una contracción en la curva LM hacia la izquierda. Acá podemos ver que la producción también baja. Acá von der Fleming, cuando un país tiene un tipo de cambio fijo, manipula siempre la oferta monetaria y el tipo de interés para mantenerlo. En este caso se crea un modelo que no es cierto, por eso los voy a explicar, porque E tiende a aumentar, pero ya dijimos, México tenía una tasa de cambio fija, por lo cual E no aumenta ni disminuye. Entonces la realidad es que la gente estaba cambiando pesos por dólares porque quería, porque no le tenían fe al peso mexicano. Eso lo que hace es que apenas pasa esa disminución de la oferta, enseguida vuelve el EM, o sea el EM no se desplaza. Es como una ilusión, se desplaza a la izquierda pero vuelve acá a su lugar debido a que el tipo de cambio no cambia, se mantiene constante. Les voy a explicar ahora sí el verdadero choque. En esta gráfica vemos que cuando el segundo gobierno no pudo contener más el tipo de cambio fijo, lo que hizo fue volver a sacar al mercado esos pesos mexicanos. Eso lo hizo por operaciones de moneda, operaciones de mercado abierto, política monetaria de tasa de interés y oferta monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que la curva LM se desplaza a la derecha, o sea, vuelve a haber oferta monetaria, sube la oferta monetaria. Eso hace que se devalúe el peso mexicano. A su vez, hay una cierta incertidumbre, la prima de riesgo sube en México, eso es malo para los inversionistas, se vuelve más riesgoso invertir en México. La inversión extranjera se fue y cae la inversión total, que es inversión privada, pública, más extranjera. Cuando cae la inversión total, eso cae que la curva IS caiga también, se desplaza hacia la izquierda, así se modela. Entonces es un choque contractivo de IS, mientras que la curva de LM se desplaza a la derecha. ¿Eso qué causa? Que el tipo de cambio pase de acá a acá. O sea, como vemos, el tipo de cambio disminuye drásticamente debido al incremento en la oferta monetaria y a la disminución de la inversión. Aumento en la oferta monetaria en la recta LM y disminución de la inversión en la IS. Eso crea una disminución drástica del tipo de cambio que a su vez aumentó la inflación. Más adelante se los voy a explicar. Hablando un poco de coyuntura y poniendo en contexto, cuando el tema de riesgo aumenta en un país, se vuelve mucho más riesgoso invertir en él, lo que causa que disminuya la inversión extranjera. Las empresas más grandes de México importan insumos. Cuando el tipo de cambio cae, importar se vuelve más caro y eso hace que las empresas pierdan competitividad. Por esta razón, más de 10.000 empresas quebraron en México y eso dio paso prácticamente a una recesión, en donde el crecimiento fue tan bajo, casi que negativo, bajan los salarios, baja el consumo, baja la inversión y la economía llega a un punto de recesión en el que no hay salida, por decirlo así, aparentemente en el momento. Para eso ya se toman otras medidas. Como hablamos acá en la gráfica de von der Fleming,
La curva IS sufrió una caída porque la inversión cayó. Cuando la inversión cae, C más I más G, eso afecta directamente a la producción. Entonces, cuando cae Y, vemos que se desplaza de acá hacia la izquierda. Este era el corte, ahora este es el corte. Entonces, cae Y, cae la inversión, cae la producción. Esto lo vemos en la gráfica en el aspa keynesiano. Bueno, en mi opinión, un país no debería tener un tipo de cambio fijo porque eso te restringe, no da control sobre la política monetaria. Entonces eso no permite adaptar políticas ni contractivas ni expansivas de acuerdo a las necesidades de cada país. Entonces si un país está en un momento en que tiene ciertas condiciones y necesita adaptar su mercado a esas condiciones, no puede porque está dependiendo de la economía grande. Por eso, en mi opinión, no se debe tener un tipo de cambio fijo. No dinamiza la economía, no da oportunidad a ser más dinámico y pues también a brindarle oportunidad al país de crecer, por lo menos más rápido. Bueno, hago la aclaración de que así haya bajado el tipo de cambio, las exportaciones no aumentaron, pues porque estamos hablando de una crisis. Entonces, así haya bajado el tipo de cambio, las exportaciones al contrario disminuyeron. Las empresas que también importaban, exportaban y cuando los precios suben, salen del mercado. Quiero también mostrarles la gráfica de demanda y de oferta agregada porque no explica en su totalidad, pero alcanza a corroborar el dato de que la inflación sube, los precios suben. Entonces, podemos modelar la caída de la demanda agregada porque cuando se entra en crisis, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Entonces, cuando hay menor adquisitivo, la demanda cae. A su vez, la oferta agregada también se contrae porque las firmas se volvieron menos competitivas, muchas fueron, y la producción total disminuye. Cuando las firmas se van, pues disminuye la producción. Entonces eso hace que también la demanda agregada disminuya y la oferta agregada también. Cuando la oferta disminuye, se modela acá arriba. Entonces eso corrobora, este modelo nos ayuda a corroborar que el índice de precios subió, o sea, la inflación subió. Entonces fue una crisis que le costó pues billones de dólares a México, duró alrededor de 2-3 años para lograr estabilizar su economía y bueno, también consecuencias de eso fue que se le quitaron 3 ceros a la moneda, pues Argentina fue el país más afectado lastimosamente, hubo pérdidas económicas de familias y empresas, deudas en dólares impagables, suicidios, despidos masivos de empresas y pues eso afectó a todas las clases sociales. A los 3 años ya México está otra vez retomando buen curso en la economía. Esta es la explicación del efecto tequila, espero que les haya gustado.